Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8, vemos una referencia al amor de Cristo. Un gran ejemplo de amor para nosotros, dispuesto a ir a la cruz, dispuesto a sufrir por nuestros pecados. Dice en Juan 15, dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo demostró su amor. Él manifestó su amor. El amor verdadero siempre manifiesta. El ejemplo de Cristo en manifestar ese amor es un ejemplo para nosotros a seguir. Ese ejemplo de amor. Hay mucha confusión en el mundo de hoy. El mundo de hoy quiere proyectar al ser humano de que el amor es algo temporario. El amor es algo espontáneo. Es un sentimiento que uno siente en algún momento, involuntario muchas veces, y de repente el amor puede desaparecer. Suelen decir, bueno, ya no tengo más amor para vos. Y es una idea del mundo acerca del amor. Pero dice la palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. El amor bíblico se ve en el ejemplo del Señor Jesucristo, de lo que es el verdadero amor. A veces uno dice tan fácilmente, yo te amo, te quiero, amo a Dios. Y como siempre digo, las palabras son baratas. Las palabras son fáciles de decir. Y es fácil decir algo que realmente no es cierto. Y que uno aún no entiende. Y que está diciendo porque siente algo cuando en realidad no es verdadero amor. Sabemos que uno tiene un verdadero amor por sus hechos, no necesariamente por sus palabras. Dice la palabra de Dios, Cristo dijo a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, ¿cómo podemos mostrar que amamos? Por los hechos. Por la manera en que actuamos, no necesariamente por nuestras palabras. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8, vemos un ejemplo de un verdadero amor. En primer lugar, el amor se manifiesta en acción. En acción. No simplemente en palabras, pero en hechos. Uno muestra si realmente ama. Cristo nos mostró y manifestó que Él nos ama por su acción, por el hecho de venir a este mundo, sufrir en la cruz para salvarnos a nosotros. Dice en la palabra de Dios en 2 Corintios 8, versículo 9, Pablo dijo a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, y se entregó para vosotros con su pobreza fuese enriquecido. Él se hizo pobre dejando el cielo. Filipenses 2 dice, se despojó a sí mismo. Dejó al lado su gloria, dejó al lado la adoración de los ángeles, la comodidad del cielo, para hacerse un siervo, viniendo a este mundo. ¿Cómo manifestó su amor? En acción, en sus hechos, en su conducta. Cristo se entregó a los látigos, se entregó a
a la muerte en la cruz. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, en acción, el sacrificio que Él hizo, manifestó su amor hacia nosotros. Él continuamente está manifestando su amor. Y es un ejemplo para nosotros. Nosotros, por el amor de Dios, deberíamos amar a nuestro Dios. El amor de otros debería estimularnos a amar a otros. Y ese ejemplo de amor, el ejemplo de Cristo, debería estimularnos a amarle a Él cuando vemos lo que Él estaba dispuesto a hacer, lo que Él vivió con el fin de salvarnos y perdonarnos. Ese amor debería conmovernos a nosotros. Pablo dijo a los Efesios en capítulo 5, él dijo a los Efesios: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Recibieron el amor? Deberían mostrar amor. Son amados por Dios, deberían amar a Dios y deberían amar a otros. Si somos recipientes de amor, recibimos el amor de Dios, debería conmovernos a nosotros. Y Él dijo: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Como Él estaba dispuesto a darse a sí mismo, nosotros también, cuando amamos a otros, deberíamos manifestarlo. ¿Cómo manifiesta tu amor hacia Dios? ¿Amas a Dios? ¿Aprecias el amor de Dios para tu vida? Lo que Él hizo para salvarte, si conoces a Cristo. ¿Cómo demostras ese amor hacia a Dios? Pablo dijo que él amaba tanto al pueblo judío, a su pueblo, que él deseaba dar su propia vida para la salvación de Israel. Quiso manifestarlo hacia a su pueblo. ¿Qué es lo que comunica tu vida? Tu vida comunica a otros, tus acciones, la manera en que vives, manifiesta a otros que realmente amas a Dios. Tomas decisiones para amar a Dios y que otros interpretan como el amor hacia Dios. Así Él lo hace porque Él conoce o ama a Dios. Dijo Cristo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía que él amaba a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo a Pedro después de la resurrección? Cuando estaba preparándoles a ellos por su salida, Él le dijo a Pedro: ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Muéstralo en acción, en tu conducta. Otra vez, es muy fácil decir: Señor, cuánto te amo. Cantar himnos acerca del amor de Dios. Pero ¿cómo demostramos que realmente las palabras son ciertas? En acción. En acción. En lo que hacemos. Si amamos a Dios, deberíamos demostrarlo. Dios demostró su amor hacia nosotros en acción. Por eso Pablo escribió en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Demostrás a otros que vos amás a Dios? ¿Que Él es una prioridad en tu vida? ¿Que Él es lo más importante en tu vida? ¿O demostrás que es simplemente una religión? Es algo que hacer los domingos o hacer de vez en cuando, y cuando te conviene, tomás decisiones
que manifestas a otros que realmente no amas a Dios. Amas más a uno mismo, amas más a otras cosas. Demostramos o manifestamos el amor en acción, en la conducta, en lo que nosotros hacemos. Pero número 2, manifestamos amor en perdonar. En perdonar. Dice en versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hecho de demostrar amor hacia una persona se muestra a través de lo que uno está dispuesto a hacer. Pablo dijo en Romanos 5, en versículos 6 y 7, él dijo que Cristo murió por los impíos, por los pecadores. Y en versículo 7 dice, apenas alguno morirá por algún bueno, algún justo, una persona buena, digamos. Pero Cristo demostró su amor perdonando, muriendo para poder perdonar a los pecadores. Cristo, como es Dios, para poder tener comunión con el ser humano pecador, necesitaba morir en la cruz para lograr el perdón, para tener una relación con nosotros. El perdonar, la palabra perdonar significa literalmente soltar, librar. Es soltar alguna deuda, soltar alguna ofensa, es soltar algo que alguien ha hecho para poder tener comunión. Perdonar. Yo creo que todos hemos pasado algún momento cuando había algo que bloqueaba nuestra comunión con otra persona. Alguna ofensa, alguna palabra, algún conflicto que causaba en nosotros un rechazo. No queríamos acercarnos, no queríamos verlo, no queríamos hablar. ¿Hasta qué? Hasta el momento que esa persona pidió perdón o decidimos por nuestra propia voluntad perdonarlo, soltarlo y olvidarlo. Y ahí pudimos hablar con ellos y tener comunión. Así Dios Santo, para poder tener comunión con el pecador, suelta la ofensa a través de la muerte de Cristo y por medio de la fe del pecador en pedir a Dios perdón. Dios suelta esa deuda. ¿Por qué? Porque Cristo murió para pagar esa deuda y nosotros recibimos a Cristo creyendo en Él como nuestro Salvador personal. Dios promete perdonarnos. El amor perdona. El amor perdona. Dios nos perdona a nosotros por medio de la fe. Y si vamos a imitar el amor de Dios, vamos a seguir su ejemplo de amor, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a otros, soltarlo y dejarlo en las manos de Dios, perdonándolo y esperando que Él actúe en esa situación. Dice lo que leímos en Efesios capítulo 5, nosotros leímos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros imitamos el amor de Dios amando a otros, amando a otros. Debemos amar. Dice en Efesios capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que el amor nos ayuda a sacar esas barreras, sacar esas diferencias
que a veces surgen entre nosotros y nos permite perdonar a otros para poder tener una buena relación. Para tener una buena relación con Dios hay que recibir su perdón por medio de la fe. Para tener una buena relación con los hermanos hay que imitar el ejemplo de Cristo, perdonando a otros. ¿Usted está imitando el amor de Dios, perdonando a otros, soltando esas deudas, esas actitudes, esas ofensas que por ahí uno mantiene contra otra persona? Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros en todas nuestras ofensas. Y dice la palabra de Dios, Pedro dijo a los creyentes en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, él dijo: y ante todo, tened entre vosotros, los hermanos, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces nos aferramos a alguna ofensa, alguna diferencia, algún conflicto, y lo tenemos ahí, lo acariciamos a la mañana, durante el día, a la noche, y estamos ahí recordando esa ofensa. Hermanos, suéltalo, perdónalo, dejarlo en las manos de Dios. Dios quiere perdonar a nosotros y nos perdona. Deberíamos imitarle a Él. A veces nos cuesta perdonar a otros. Nos cuesta a veces porque a veces hay cosas muy fuertes que sufrimos. Mi esposa me estaba leyendo esta semana un testimonio de un pastor, de un predicador. Escribió un libro acerca del sufrimiento, porque de niño, de adolescente, de joven, sufrió muchísimo. Y lamentablemente sufrió a manos de su madre, que lo maltrató, pero increíblemente mal le trató. Una mujer que no conocía a Cristo, una mujer gobernada por su odio, lo hizo sufrir físicamente. Y el pastor cuenta cuán difícil fue cuando él aceptó a Cristo, cuán difícil fue perdonarla a ella. Y a veces nos cuesta perdonar a otro porque sufrimos fuertemente, y lo siento, porque es difícil cuando uno sufre. Recordémonos cómo sufrió Cristo en la cruz. Y como Él en la misma cruz, después de semejante sufrimiento, su espalda abierta con los látigos, la vergüenza que sentía ahí delante de todos, acusado falsamente, la gente a los gritos, crucifícalo, crucifícalo, las burlas que Él sufrió con la gente amenazándolo: salga de la cruz, salga, si sos Cristo, salga de ese lugar. Y Él sufrió físicamente. Él es quien nos pide a perdonar a otros. No hay nada más fuerte de lo que sufrió Cristo en la cruz. Y si Él nos pide, si Él pudo decirle al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, nosotros podemos seguir su ejemplo y podemos perdonar por amor a Cristo. En demostrar nuestro amor hacia Él, podemos perdonar a otros. Hay otro extremo de hermanos a veces que no puede perdonar por una pequeñez, por algo que le hicieron, muchas veces por su egoísmo, muchas veces porque son muy orgullosos. Y irónicamente les cuesta perdonar a otros, y a veces ellos son los que hacen a otros a sufrir.
Pero debemos perdonar. Debemos aprender a perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo. Usted es de perdonar a otros. Es de dejarlo pasar, de entregarlo al Señor, de confiar en Él, que Él va a tomar cartas, como quien dice, en el asunto. Pablo dijo a los romanos, Él les dijo a ellos en capítulo 12, Él dijo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe que esa es una de las promesas de las cuales estamos cantando hace poco? A veces pensamos en la promesa, bueno, que Él va a proveer, que Él va a protegernos a nosotros. Una de las promesas es que cuando la gente nos hace mal, que si nosotros dejamos lugar a que Dios obre, Él va a tomar venganza contra aquellos que han hecho mal a nosotros. Cuando reclamamos la promesa de Dios, podemos reclamar esa promesa. No, pero pastor, yo no veo que... Yo quiero ver que Dios tome venganza. Yo quiero ver que el otro sufra por lo que me ha hecho. Dios dice en su palabra que andamos por fe y no por vista. Muestra su fe confiando en el Señor, aunque vea o no vea la venganza y la obra del Señor. Andemos por fe, no por vista. Dejarlo realmente en las manos de Dios, olvídalo, y Él promete encargarse de esa venganza por esa maldad. El amor se manifiesta en perdón, en perdonar a otros. Como Cristo nos perdona a nosotros para tener comunión con nosotros para tener comunión con los hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Como aprendimos unas semanas atrás en Santiago capítulo 3, es muy fácil ofender a otros. La lengua es un instrumento difícil a veces de controlar, y es muy fácil decir algo o comentar algo y de repente uno se da cuenta que le ofendió, y en vez de pedir perdón, a veces uno dice, no, fue una broma. No quise decirlo, no, ¿por qué te vas a ofender? Y lo minimizamos. Y a veces minimizándolo hace peor la ofensa, porque es como menospreciar a la persona. Dejarlo. Perdona a la persona. Aprendamos a amar a otro, porque uno manifiesta el amor perdonando a otros. El amor se manifiesta en acción, el amor se manifiesta en perdón, y el amor se manifiesta, número 3, en sacrificio. En sacrificio. Cuanto más amamos a alguien, más estamos dispuestos a sacrificar. Cuanto más sacrificamos, más amamos a la persona. Mira lo que dice en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, es cómo manifestó ese amor. No murió por alguien bueno, no murió por gente religiosa que intenta cuidarse de hacer maldad, que vive bastante bien. No, murió por los impíos, por los pecadores, por nosotros. Todos somos pecadores, todos estamos muy lejos de Dios. Ninguno merece la salvación. Pero Cristo murió por los pecadores. Él murió por nosotros. Cristo sacrificó mucho. Piensen en lo que Cristo sacrificó. Dejó la comodidad de los cielos. Dejó la adoración de los ángeles, la paz,
y la tranquilidad, el amor, el buen trato, el respeto, y vino a este mundo con el fin de hacerse un siervo. Muchas gracias. Dice en 2 Corintios capítulo 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. La riqueza del cielo para ser un simple siervo. Qué sacrificio. A veces para amar a otro necesitamos sacrificar nuestra comodidad, sacrificar a veces nuestros derechos. No, pero pastor, yo tengo el derecho de que me trate de cierta manera. Y es cierto, a veces tenemos que sacrificar ese derecho para poder amar a otro y manifestar nuestro amor. Y si uno ama a Cristo, uno quiere seguir a Cristo y quiere imitar su ejemplo. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabras, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No limiten su amor a unas palabras huecas, a unas palabras fáciles de comunicar, sino amen en verdad, en hecho. A veces involucra mucho sacrificio, que tenemos que humillarnos, que tenemos que bajar la cabeza, que tenemos que olvidar y no aferrarnos a ciertos hechos para poder tratar al otro con un verdadero amor. Porque el amor es acción. El amor no es simplemente una intención, una palabra o una idea. El amor es acción. Uno lo manifiesta en lo que hace a otro. Si ama a Cristo, lo vamos a manifestar en sacrificio. En sacrificio. Sacrificio de muchas maneras. A veces simplemente llegar a la iglesia. A veces uno tiene sueño, por ahí hace frío, por ahí está lloviendo. Uno nota cuando está lloviendo, la gente por ahí se queda en casa más. Y lo triste es que si uno a veces tiene un turno médico, está dispuesto a ir al turno médico. Me va a tardar un montón para volver, así que me voy en la lluvia, me voy en el frío, pero a la iglesia, y bueno, el domingo que viene, o lo escucho por Facebook, o escucho el sermón por YouTube o algo, ¿no? Estamos dispuestos a hacer sacrificio. Venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, tomar un tiempo de levantarnos un poco más temprano a la mañana para comenzar el día, escuchando la palabra de Dios. Sacrificio. Mire el sacrificio que Cristo hizo para salvarnos a nosotros y librarnos y perdonarnos de nuestros pecados. El sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, cuando Él estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La vergüenza que Él sufrió, el sacrificio que Él hizo a nosotros. A veces uno dice, pero pastor, leer la palabra me cuesta un montón leer algo. Pero si va a terminar los estudios, si dejó de estudiar el segundo año, tercer año, yo quiero terminar mis estudios para sacar mi
mi diploma y poder ganar más plata, bueno, va a estudiar y estudiar, va a la escuela, rinde las pruebas. Ahí sí estudia. Para estudiar, para recibir su licencia de conducir, bueno, lo lleva el manual a su casa, lo lee, porque quiere sacar esa licencia. Y sin embargo no está dispuesto a leer la palabra de Dios. A veces uno está continuamente durante el día leyendo algún párrafo en Facebook o leyendo algún mensaje de texto y escribiendo un mensaje de texto. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios está escrito en capítulos y en versículos? Y casi cada versículo, algunos versículos son más cortos que los mensajes que uno contesta en su teléfono. Y sin embargo dice, yo no me gusta leer la Biblia, no me gusta leer y todo. Y si estamos leyendo todo el día, sacrificio leyendo, sacrificio asistiendo a la iglesia, sacrificio hablando a otro de Cristo. Uno está dispuesto a discutir acerca de la política, discutir acerca de alguna cosa de la vida, y no está dispuesto a hablar a otro de Cristo y de la salvación de su alma. Hacer sacrificio. Cristo demostró su amor dispuesto a hacer sacrificio muriendo en la cruz. Estamos mostrando nuestro amor hacia Cristo con sacrificio, leyendo la palabra, compartiendo el mensaje del Evangelio, orando a Dios por sabiduría en nuestra vida, o por poder en nuestra vida, o por las almas que queremos que conozcan a Cristo. Cristo demostró su amor. ¿Qué demuestra tu sacrificio, tu nivel de sacrificio, tu vida de sacrificio a Dios? ¿Le muestra a Él que realmente le amas a Él? O examinar tu vida diría, la verdad que no sacrifico mucho. Cuando llega el momento a tomar una decisión, tomo la decisión de la comodidad, de lo que me conviene, no lo que es correcto delante de Dios. El amor se manifiesta en acción. El amor se manifiesta en perdonar a otros. El amor se manifiesta en sacrificio. Miramos estos símbolos y recordamos su vida, su muerte. Recordamos su amor. Su amor debería estimularnos a nosotros, animarnos y empujarnos a nosotros a amarle a Él. Y podemos demostrar ese amor. No simplemente con algunas palabras. Yo amo a Cristo. Sí, yo amo a Dios. Yo amo a otros. No solo en palabras, sino en hechos, en acciones, en lo que hacemos delante de Dios. El amor de Cristo es un ejemplo de cómo deberíamos y podemos amar a otros. Gracias a Dios por el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, no vamos a poder amar a Dios si realmente no somos hijos de Dios. Si no hemos recibido por fe, creyendo en Cristo, recibido el perdón de Dios por medio de la fe, no vamos a poder imitar. Ni siquiera tenemos ganas de amar a otros, a Dios o a otros hermanos. Si no conocemos a Cristo, necesitas aceptar a Cristo como su Salvador. Vamos a orar al Señor.